va a ser llamado a la formación de vacuolas, se le va a conocer como cambio hidrotópico, que lo podemos ver en esta imagen, ¿no? Ahora, por una parte tenemos que tener en cuenta que a microscopio óptico no se va a hacer visible si estamos ante una lesión celular reversible, porque va a tener menos duración de tiempo, pero en cuanto a cambios que son morfológicos, en cuanto a lo que es el órgano, sí vamos a encontrar, por ejemplo, se van a encontrar más pálidos, va a ser más grande, por eso su peso va a aumentar, ¿no? Por otra parte también tenemos el cambio graso, donde aquí ya no vamos a encontrar solo lo que es líquido, sino también va a estar implicado lo que son los lípidos, que se van a encontrar en el citoplasma. Y la característica principal que podemos encontrar aquí básicamente es que se va a encontrar más eosinófilo, por ende es que la citoplasma se va a encontrar de color más rojo, ¿no? Ahora, si bien es cierto, estas son las características que pueden predominar en este tipo de cambios, vamos a encontrar como también que va a estar involucrados cambios en lo que son las microvellosidades, en la parte de distorsión, que básicamente eso se traduce a que cuando lo estamos viendo a microscopio se van a encontrar distorsionados e incluso no se van a ver mucho visibles, ¿no? Pero también, como ya se puede inferir, también se va a ver la pérdida de redes intercelulares, porque se va a ver esta exagerada permeabilidad de lo que es la parte de la membrana, ¿no? Ahora, en esta imagen que podemos ver aquí, ya lo hemos visto mucho antes incluso, cuando estamos viendo una célula normal, pero está ante un estímulo que va a estar presente, lesionando a la célula, lo vamos a encontrar con varios cambios morfológicos, ¿no? Por ejemplo, ahí está la formación de lo que son las vesículas, las tumefacciones, que puede ser de lo que son las mitocondrias, entre muchos otros. Pero como es reversible en este caso, va a cambiar y se va a recuperar. Pero no estrechamente tenemos que tener en cuenta de que esta se puede estar relacionando con lo que es la necrosis si el estímulo sigue siendo progresivo, ¿no? Y va a tener muchos cambios morfológicos que vamos a ver más adelante. Bien, para esta parte de lo que es la muerte celular, como ya hemos visto, creo que la palabra clave para esta diapositiva podemos encontrar que es lo que es las alteraciones. Si bien es cierto, conocemos tanto lo que es la necrosis, la apoptosis, sin embargo, estas van a variar, ¿no? Como ya conocemos, la necrosis se le puede relacionar como esa muerte, que puede ser esa muerte celular accidental. Sin embargo, la apoptosis ya es algo que sí es regulada por la propia célula. Sin embargo, las características que va a ser atribuida para cada caso van a ser diferentes. Por ejemplo, en la necrosis, que puede estar estimulado, que va a ser mucho más rápido, va a ser incontrolable. Sin embargo, en la apoptosis, que su característica esencial se podría decir es que va a regular y va a tener el control de todo. Por ejemplo, en la parte de la eliminación de fragmentos, al ser controlado todo este tipo de eliminación, no va a encontrarse lo que es inflamación. También se puede producir en tejidos sanos. Sin embargo, en la parte de lo que es ya la necrosis, vamos a ver que los materiales que se pueden encontrar tanto en las células, intracelularmente, pueden fallar o pueden degradarse, ¿no? Ahora, en esta parte también podemos ver, pero ¿por qué se da esto? Como ya lo han ido mencionando mi compañero, que puede ser por algunos cambios como isquemia, como también traumatismo, infecciones, entre muchas otras. En esta curva que tenemos aquí, vamos a ver dos características importantes que podemos ver, no tanto la parte de efecto como también la duración de lo que es la lesión que se va a encontrar la célula en este estadio. Un ejemplo de ello, por ejemplo, son las células del miocardio, que cuando van a estar ante una isquemia, se podría decir de que de 1 a 2 minutos se va a ver comprometido la parte funcional, como lo podemos ver en esta curva. Cuando ya estamos hablando de lo que es la lesión celular reversible, si bien es cierto, va a estar el tiempo disminuido, la duración del tiempo va a ser menos, sí se va a encontrar una disminución en cuanto a su función, y esto lo podemos ver básicamente en lo que son las células del miocardio, ¿no? O sea, que aquí ya va a haber esa incapacidad, o se va a ver comprometida esa capacidad de controlabilidad. Y por otra parte, pero si ya el tiempo es extenso o se incrementa, podemos ver que de acá a unos 20 a 30 minutos ya estaríamos entre una muerte celular, ¿no? Y justamente, si vemos y analizamos esta gráfica, que ya lo hemos visto antes incluso, ya cuando se extiende la duración de lo que es la lesión, se va a ver los cambios también estructurales, microscópicos, como ya he ido mencionando. Ahora, mencionar también que en este caso de lo que es la isquemia del miocardio, podemos ir viendo que a lo que es microscopía electrónica, de 2 a 3 horas sí se puede ver estos cambios que son microscópicos. Pero cuando ya estamos viendo ese cambio, duración de 6 a 12 horas, el microscopio óptico recién lo va a ver.
Ahora, de ambas partes, ya aquí como general, se puede encontrar una tabla en cuanto a sus diferencias, pero las que he mencionado anteriormente se podría decir que son las esenciales. Ya, y aquí vamos a ver sobre la necrosis. Ya hemos visto, creo que esto es un panorama más amplio. Sin embargo, se le va a atribuir como clasificaciones a que puede llegar a una definición más exacta de esta misma. Por ejemplo, los mecanismos bioquímicos, cambios nucleares, como también cambios citoplasmáticos. Cuando ya hablamos de cambios citoplasmáticos, por ejemplo, lo vamos a relacionar siempre con lo que es la eosinofilia, ¿no? Y esto básicamente va a ser por la pérdida del glucagón, como también esa, ya se va a encontrar como que el citoplasma más comprometido, porque se va a encontrar desnaturalizado. Y por otra parte, la parte bioquímica, por la pérdida de energía, porque no se va a aprovechar lo que es el ATP, por el daño que se va a suceder en lo que son los mitocondrios, ¿no? Y también por las lesiones de la membrana celular, que va a pedir que haga todo este proceso, ¿no? Por otra parte, también tenemos los cambios nucleares, lo que es la pignosis, como también la cardiorexis o la cardiolisis. Aquí básicamente vamos a ver que las fragmentaciones tanto de lo que va a ser el núcleo picnótico van a ir siendo desechadas uno por uno, ¿no? Hasta que finalmente se dé lo que es la digestión del ADN, por lo que es la cardiolisis, por lo que es la ADNasa, ¿no? Para que al final todo el material ya esté controlado. Sin embargo, esto no llega a lograrse. Bueno, ahora que tenemos un poco más claro lo que es la definición de necrosis y la diferenciación entre necrosis y apoptosis, tenemos que también tener en cuenta que hay tipos de necrosis. Principalmente, bueno, iniciamos con la necrosis coagulativa. Esta es la más común, por así decirlo, y va a cursar con unas características especiales. Es que esta conserva su estructura por al menos 5 a 6 días, un poco menos de una semana. Y esta es la que le diferencia y se va a por el mecanismo de que esta lesión que provoca la necrosis, aparte de provocar, ¿no?, que estas células mueran prácticamente, va a alterar las proteínas estructurales y también las enzimas. Si las enzimas se ven alteradas, nos va a dar el proceso de proteólisis, que es el encargado de eliminar estas células muertas, por lo que estas células muertas o células eosinófilas anucleadas van a mantenerse o van a acumularse en el tejido, generando esa textura firme y manteniendo la conservación estructural. ¿Bien? Acá básicamente podemos ver lo que es, en este caso, la necrosis coagulativa en lo que sería el riñón. ¿Bien? Es un infarto renal. Como les decía, esta necrosis básicamente se da por lo que van a ser infartos o la falta de la agregación sanguínea, y se va a dar en órganos sólidos más que nada, es decir, riñón, hígado, corazón, como hemos visto, ¿no? Y podríamos decir encéfalo, pero el caso es de que el encéfalo cursa con otro tipo de necrosis, que vamos a ver a continuación. El siguiente tipo de necrosis que vamos a ver es la necrosis liquefactiva. Este tiene como principal característica que inicia por una infección. La infección de este microorganismo va a provocar de que haya una inflamación aguda, va a llamar a las células inflamatorias, en donde vamos a tener neutrófilos en los macrófagos, que estos van a liberar sus enzimas, que son un poco más potentes, más que nada por los neutrófilos, perdón, que van a eliminar tanto las células muertas, ¿no?, las células necrosadas, como también al tejido circundante. Y esto es lo que va a provocar, lo que va a hacer el proceso de liquefacción, que le va a dar esa característica como un líquido viscoso asociado mucho al pus. Como les decía anteriormente, el encéfalo, a pesar de ser un órgano sólido, no cursa con la necrosis coagulativa, sino con la liquefactiva, y esto se da por la razón de que tiene más lípidos y más proteínas, o sea, lo que le hace más susceptible a este tipo de necrosis liquefactiva. Acá vamos a ver lo que sería el necrosis por liquefacción en el cerebro. Siguiente. El siguiente es necrosis gangrenosa. Para intentar definir lo que es necrosis gangrenosa es un poco complicado, ya que esta es más una definición de ámbito clínico, por el hecho de que dentro de necrosis gangrenosa vamos a encontrar lo que va a ser la necrosis coagulativa. ¿Qué me refiero con este ámbito clínico? Muchos seguro han visto lo que es el pie diabético como complicación, ¿no?, la diabetes, que es básicamente el principal ejemplo que le dan a lo que es la necrosis gangrenosa o gangrena. Y eso se da más que nada en piernas o miembros distales inferiores, se puede dar en superiores, como ya hemos visto anteriormente, pero más que nada inferiores, ¿no? Se causa la isquemia y produce lo que es la necrosis coagulativa que hemos visto antes. Pero también, a causa de esta necrosis, puede haber una complicación, que es que se presenta una infección bacteriana, que es la anterior necrosis, ¿no?, la necrosis liquefactiva. Y si estas dos se juntan, se les puede llamar gangrena húmera. Siguiente. También tenemos la necrosis gaseosa.
Bueno, esta es conocida, ¿no?, por su forma o su textura como que es como un queso, ¿no?, como un requesón. Y lo otro que también se van a formar los granulomas. En este caso, más que nada, inicia por una infección de una bacteria tuberculosa que va a provocar que las células necróticas se aglomeren con una forma de masa granular, ¿no?, amorfa, que va a tener dos características principales. Primero, que la estructura individual de las células se va a perder, o sea que no vamos a poder diferenciar entre las células a nivel microscópico cuál es cuál, ¿no?, una por una, se va a estar todo así amontonado. Perdón, ese es el granuloma. Dado por eso, también la arquitectura tisular en el tejido se va a perder completamente. Acá tenemos uno que pasa como un queso, ¿sí? Va a formarse el granuloma, y esto es más que nada por la inflamación, ¿no? Las células inflamatorias van a intentar agrupar a tanto el tejido muerto como a la bacteria tuberculosa, ¿no?, al patógeno, para intentar que no se propague, ¿no? Y ahí sí es como se forma el granuloma. También es una característica de este tipo de necrosis. Siguiente. Tenemos a la necrosis grasa y la necrosis fibrinoide. La necrosis grasa, más que nada se da como una complicación de pancreatitis aguda. Sabemos de que el páncreas en sí produce bastantes enzimas, más que nada por la digestión, pero en este caso se va a producir porque dentro de estas enzimas hay una que se llama la enzima lipasa. Esta, en lo que es la pancreatitis aguda, se va a fugar, por así decirlo, a través del conducto pancreático y va a llegar hasta la cavidad peritoneal, donde vamos a tener las células adipocitos, ¿no? Esta lipasa va a degradar estas células adipocitos, más que nada los grupos los esteres triglicéridos, y va a provocar que esos ácidos grasos libres se choquen, o bueno, se unan con lo que va a ser el calcio en el tejido circundante, y va a provocar lo que es la famosa saponificación de la grasa, ¿no?, que le da esa característica como de tiza blanca a nivel macroscópico. A nivel microscópico podríamos ver incluso que en estos adipocitos hay como un halo que van a ser los depósitos de calcio basófilo. En lo que es necrosis fibrinoide es más que nada para patologías que son inmunes, donde van a haber estos depósitos de antígenos, anticuerpos que se van a acumular en las paredes vasculares. Pues eso, entonces a nivel macroscópico la característica de acá es de que se ve normal, brillante, pero a nivel microscópico la sustancia se ve como una sustancia amorfa rosada. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre la apoptosis, la cual se va a definir como un proceso por el cual células atraviesan, el cual se denomina como la muerte celular programada, ya sea diferentes literaturas como el CAR en biología, o también el PORT o el Robin en este caso patología. Lo que definen es como la eliminación de células no deseadas, ya sean de origen lesivo o envejecidas. En el caso de lesivo, aquellas células que desarrollen neoplasias, futuras neoplasias, tienen que sufrir este proceso para que no se desarrolle la neoplasia. Y en el caso de envejecidas, ya sea de células como que cumplieron ya su función y ya cumplieron su ciclo vital, entonces es necesario que se desarrolle este proceso. Lo que busca la apoptosis va a ser que se desarrolle una eliminación, renovación y la diferenciación de células. Como observamos en este tejido, en el ganglio linfático, se ve que la célula señalada, en este caso por la flecha verde, está atravesando un proceso apoptótico. Bueno, la apoptosis principalmente va a ser un proceso fisiológico, o sea, normal. También se puede desarrollar un proceso anormal, que sería el patológico. En el caso fisiológico, se va a intervenir primero durante el embriogenia. Este cuadro sacado del libro Robin determina que, por ejemplo, interviene en la separación de las membranas interdigitales. En la imagen, en el cuadro A, se observa que los puntos rojos van a atravesar, son las células que atraviesan un proceso de apoptosis. Si no se da este proceso de apoptosis, la membrana interdigital no se separa y se daría sindactilia, que va a ser una anomalía congénita. También recordando en biología que el corazón en un principio va a ser un túbulo pulsátil y con un proceso de apoptosis se va a dividir en las 4 cámaras que ya conocemos, ya sea como aurículas y los ventrículos. También va a participar en la involución de los órganos que son dependientes de hormonas. En el caso de las glándulas mamarias, las cuales, por ejemplo, están continuamente activadas por la oxitocina y la prolactina. Y también interviene en el proceso de eliminación de los linfocitos y también de los leucocitos. En el caso de los linfocitos, puede ser que estos sean lesivos y tengan que desarrollar este proceso. Otro va a ser la disminución de los leucocitos, como indiqué, cuando ya terminó o culmina la respuesta inflamatoria o inmunitaria. Siguiente.
En el caso de los procesos patológicos, esos van a ser muy pocos, pero principalmente va a ser el primero que va a ser el daño de ADN, ya sea causado por uno mismo o por metotrexato en este caso, que va a ser un fármaco, un metabolito, el cual daña el ADN e induce a la célula la apoptosis. Otro va a ser la radiación ionizante, que también daña al ADN y es el proceso de apoptosis. Otro va a ser la acumulación de proteínas, recordando que una vez que se acumulan las proteínas dentro de la célula, se inicia el proceso de, en este caso, los sensores BH3 y continuamente la apoptosis. Luego siguen las infecciones, sobre todo las víricas, ya que una vez que los linfocitos T reconocen a la célula infectada, inducen las caspasas y luego proceden a la apoptosis. Bueno, los cambios morfológicos y bioquímicos que determinan la apoptosis. Principalmente, como ya indicó mi compañera, es que la necrosis va a causar un proceso de inflamación, un proceso inflamatorio, y la apoptosis no. Eso debido a que no se desparrama el contenido celular, por así decirlo, entonces no se inflama alrededor de la célula, y también en el proceso de los leucocitos que vienen también cuando la célula realiza una necrosis. También hay que recordar que la necrosis va a afectar a un tejido, mientras la apoptosis es una célula en sí, una célula específica. Es por eso que el libro Karp lo describe como que las células en un proceso que realizan apoptosis, en este caso las neuronas, intervienen en los procesos neurodegenerativos, en este caso la Alzheimer, el Parkinson, ya que una vez que las células fundamentales realizan apoptosis en estas enfermedades, aún más se agravan estas enfermedades. Y por eso se determina que la apoptosis va a ser un proceso limpio, a comparación de la necrosis, que como ya indiqué causa inflamación. También se indica que la apoptosis mantiene intacto a la membrana celular, no a comparación de la necrosis, y por eso se da las vesículas de la membrana. Posteriormente, una vez que se dan las vesículas, estas van a formar los cuerpos apoptósicos y culminando con la fagocitosis a través de los macrófagos de estas vesículas. También nos indica que en la apoptosis se da la condensación de la cromatina a comparación de la necrosis, que como ya indicó mi compañera va a sufrir los tres procesos: la pignosis, la carborexis y la periolisis. Ahora pasando al mecanismo de la apoptosis, como ya dijo mi compañero, una vez que la célula vaya a pasar su límite de tolerancia, como consecuencia se va a dar la de las caspasas, que son proenzimas. Este mecanismo de apoptosis cuenta con dos fases: una fase iniciadora o de activación, una fase de ejecución, y en la fase activadora, por ejemplo, va a estar dividida tanto por una vía intrínseca como extrínseca. Esta vía de activación va a haber un desequilibrio de estas procaspasas, donde las proteínas reguladoras proapoptósicas van a ser mucho mayores a comparación de las proteínas antiapoptósicas. Como también van a estar acá las caspasas de iniciación de cada vía, y a diferencia de la fase de ejecución, que van a compartir caspasas de ejecución. Pasando a la vía intrínseca, esta vía intrínseca se va a formar en lo que es la mitocondria. Por ejemplo, podemos ver acá una célula viable, ¿no? Esta va a tener una señal de supervivencia. Acá el factor de crecimiento tumoral se va a juntar a su ligando a través de la membrana celular. Estas van a enviar estímulos a proteínas antiapoptósicas. A su vez también hay que recordar que esta mitocondria va a tener una proteína muy importante, que es el citocromo C. ¿Y por qué es importante esta? Ya que esta va a ser el mecanismo de iniciación de la muerte celular por esta vía. Una vez que se haya estimulado las proteínas antiapoptósicas, es decir, no hay apoptosis, no sale citocromo C y va a haber una supervivencia celular. Bien, pero ¿qué es lo que pasa cuando una célula sí va a realizar el proceso de apoptosis? Puede ser tal vez por irradiación o por falta de señales de supervivencia. Esto puede ocasionar que haya proteínas mal plegadas, como también una lesión celular, como ya había mencionado. En este caso va a tener acá un papel muy importante unas proteínas reguladoras que son las sensoras y que podemos ver ahí como ejemplos, ¿no? Estas proteínas sensoras son importantes ya que se van a juntar en dos canales. Hay en canales liberadores de proteínas proapoptósicas, como también canales de proteínas antiapoptósicas. ¿Qué es lo que va a hacer estos proteínas reguladoras? Por ejemplo, en un canal lo va a inhibir y otro canal se va a juntar. Va a inhibir el canal por el cual las proteínas
antiapoptósicas van a salir, pero en el canal back, en este sí se va a juntar y va a ayudar inclusive a que el citocromo C que está en el mitocondrias pueda salir de ella para así hacer la activación de las caspasas y que esta célula pueda llegar a lo que es la apoptosis. ¿Ya? ¿Y cómo se forma la activación de las caspasas? Por ejemplo, lo que podemos ver ahí es esta mitocondria y se va a liberar el citocromo C. Ese citocromo C se va a unir a lo que es al factor 1 de la proteína activadora de apoptosis. Estas se van a juntar y van a formar esta tipo flor y van a producir lo que es el apoptosoma. Esto va a servir como vehículo a que los procaspasa 9, que es la activadora de la vía intrínseca, pueda activarse. Ya no es procaspasa 9, ahora sí es una caspasa 9 capaz de hacer una apoptosis. Pero en la mitocondria no solo sale lo que es el citocromo C, sino también sale otra proteína, también llamada el SMAC diablo, ya que la célula va a ver otro camino por el cual no puede hacer una apoptosis. En este caso, que es la proteína inhibidora de apoptosis. Este SMAC diablo va a actuar directamente en ella y la célula no va a tener otro camino que hacer apoptosis y activar otras caspasas para que éstas puedan degradarse y poder ser comida por el fagocito. Ya, pero ¿qué es lo que pasa por la vía extrínseca? Esta se va a unir a otra célula, en este caso una célula blanca, un linfocito citotóxico. Este se va a unir a su receptor FAS-L. Y se va a unir, por ejemplo, al receptor FAS, que es el CD95 que va a estar en la membrana celular. Estos van a formar un complejo junto a su dominio de muerte, alfa. ¿Qué van a hacer este complejo? Va a activar la caspasa 8, que es la caspasa iniciadora de la vía extrínseca en este caso. Y esta caspasa 8 activa, ¿qué es lo que va a poder hacer? Va ahora sí a activar a caspasas ejecutoras, en este caso 3 y 7. Y acá podemos verlo, como la vía intrínseca como la vía extrínseca se van a juntar hasta tal punto que cada una va a activar su caspasa 9, en la vía intrínseca caspasa 8, en la vía extrínseca para después unir las procaspasas 3 y 7 que van a ser activadas respectivamente para producir una muerte celular. Y algo que puedo agregar acá, por ejemplo, y que lo menciona el Robin, es sobre la vía de necroptosis, que es muy parecida a su vía extrínseca. Pero ¿qué es lo que pasa? También activa con el factor de necrosis tumoral alfa, con sus receptores, con sus complejos, pero en este caso va a tener a lo que es la caspasa 8 inactiva. Va a producir, va a disminuir el ATP de la célula, las funciones vitales no van a poder realizarse en ella, los radicales libres van a aumentar y va a producirse también un estrés oxidativo en el que sí o sí la célula va a tener que, cumplir su ciclo de vida. Yo por terminar voy a hablarles de los mecanismos de lesión celular. Voy a hablarles de lo que es la disminución del ATP. La mayoría de mamíferos usan lo que es el ATP como fuente de energía por lo que es la fosforilación oxidativa. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay ocasiones, por ejemplo, en que hay una isquemia. En una isquemia hay una disminución de oxígeno, hay una disminución de la fosforilación oxidativa, hay una disminución del ATP. ¿Qué quiere decir que una disminución del ATP? Significa que la bomba, por ejemplo, sodio y potasio, ATPasa, que trabaja con ATPasa, va a dejar de funcionar. Entonces, el sodio va a entrar a la célula por difusión facilitada y el potasio va a salir. ¿Qué deja de sodio? El agua. Entonces la célula se va a hinchar. Como no tenemos oxígeno, necesitamos una vía anaeróbica. Y por eso tenemos la glucólisis anaerobia. ¿Qué va a usar el glucógeno? Por lo tanto el glucógeno va a disminuir, el ácido láctico va a subir, el pH va a disminuir. Y no solo eso, sino que va a haber un desprendimiento de ribosomas, lo que va a llevar a lo que es un mal plegamiento de las proteínas. Otro mecanismo de lesión celular tenemos lo que es el daño mitocondrial. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se lesiona la mitocondria, se va a abrir un canal. Este canal se va a llamar el poro de transición mitocondrial. Eso significa que va a haber una disminución en el potencial de fosforilación oxidativa. Y eso va a ocasionar pues todo esto. Otro problema con el daño mitocondrial es que las mitocondrias agarran proteínas, en este caso citocromo C. Y el citocromo C lo que hace es estimular las caspasas para lo que es la apoptosis. Otro mecanismo de lesión celular es los iones de calcio. El calcio va a entrar, tenemos calcio en las mitocondrias y en el retículo endoplasmático liso. En el caso, al aumentar el calcio, lo que va a ocasionar es que va a abrir la apertura del poro mitocondrial, que ya he mencionado, y no solo eso, sino que va a activar diferentes enzimas celulares, ATPasas. ¿Qué degrada? ATP. Endonucleasas, núcleo, daño nuclear. Proteasas, proteína. Daño a la membrana. Fosfolipasas, fosfolípido, membrana del
la célula, membrana bilipídica, daña la membrana. Y siguiente tenemos, por último, lo que es el estrés oxidativo, que básicamente es, se va a dar por especies reactivas de oxígeno, que lo que va a ocasionar es la peroxidación de los lípidos, la modificación de proteínas y la lesión del ADN. Esto va a terminar en lesiones de membrana, rotura o ampliamiento de proteínas y mutaciones.